Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast que intentamos estos tres amigos en este canal Patagonia 11. Y ahora vamos a tratar nuevamente un tema que tiene que ver con Aysén, que tiene trascendencia, por cierto, de Aysén, pero desde la perspectiva de gente de la región. Y tiene que ver con lo que significó la pandemia en la educación y particularmente desde el punto de vista de los profesores. Cómo a profesores tanto de Coyhaique como de Aysén influyó en su vida, en la cotidianidad aquí en la Patagonia respecto de la situación del COVID-19. Y para eso, los mismos amigos que me acompañaron la vez pasada, Claudio y Carlos, con la particularidad de que ambos son docentes, acá sin un orden específico, pero partamos por el quién lo vivió fundamentalmente en Puerto Aysén. Claudio, entiendo que haces clases en dos colegios de distinta, a lo menos, financiamiento. Sí, hola, ¿qué tal? A todos los que están escuchando esta grabación. Sí, pues me tocó vivir el año 2020 en un nuevo formato de hacer clases que hasta este momento no estábamos preparados para hacer y que hubo que sacar adelante de la mejor manera para llevar a cabo un año escolar que nadie pensó que íbamos a ocupar prácticamente el 100% de todo el año académico en clases de manera distinta a lo que estábamos acostumbrados, o sea, la forma presencial. ¿Qué les puedo contar al respecto? Primero, sorpresa que la pandemia en este caso se haya expandido tan rápidamente y que a 2 semanas de haber ingresado a clases presenciales nos tengamos que haber ido a la casa totalmente aislados, por decirlo de alguna manera, por lo menos en Puerto Aysén se hizo de esa manera con 2 semanas para ver qué pasaba y ver cuándo se podría retornar y resultó que de esas 2 semanas nunca más volvimos al establecimiento, por lo menos a hacer clases presenciales como lo habíamos hecho hasta el año 2019. Y en menos de un mes, yo creo que todos los profesores de Chile que comenzamos un año académico en marzo, nos vimos haciendo clases virtuales de una manera que nunca antes ni siquiera lo habíamos imaginado, ni menos practicado o ensayado previamente. ¿Qué es lo primero que hiciste virtual de lo que recuerdas? ¿Cómo partiste? ¿Te dijeron tienes que hacer esto? ¿O a ti se te ocurrió, tú lo propusiste? ¿Cómo partió? Bueno, partió primero con consejos de profesores virtuales, en donde no se sabía de qué manera se iba a trabajar. Por lo menos en uno de los dos colegios en los que yo trabajo, estuvo la intención de esperar, porque todos creíamos que a lo mejor después de las 2 semanas íbamos a volver a nuestras salas, y después de esas 2 semanas ya la visión comenzó a cambiar de que esto a lo mejor no tenía una pronta solución y salió la idea de que había que acompañar a los alumnos, no tanto académicamente en un comienzo, sino que estar con ellos, tener unos minutos de pantalla a través del Zoom, fue en ese primer momento. Después se comenzó a utilizar una plataforma que el propio colegio había comprado hace un año atrás y que justamente sirvió mucho para lo que se terminó haciendo en este establecimiento. Pero de a poco, lo que primero fue un acompañamiento con los alumnos, algo más social, se fue convirtiendo en las clases reales y cada vez eran más académicas y hasta llegar al fin de año con la evaluación que permitió que los alumnos puedan pasar al siguiente nivel o al siguiente curso. Hay una fase que diferencias en que primero hay como un acompañamiento y después ya vamos a las clases reales. ¿En qué se concretaba este acompañamiento inicial? ¿Qué es lo que era? Estar con ellos, conversar. Yo no viví sí, ese proceso que fue como de 2 semanas, porque partieron algunas asignaturas, especialmente los profesores que tenían jefatura. Yo el año 2020 quedé liberado de esa función, por lo tanto no viví ese proceso del profesor jefe con sus alumnos, solamente viví la parte de mi asignatura y yo ya ingresé netamente a clases duras, como se llaman, como se le dice en educación, a clases duras en el mes de mayo. De hecho, Correcto. recuerdo que fue, creo que el 5 o 6 por ahí de mayo tuve mi primera clase ya oficial, virtual, y de hecho con bastante nerviosismo de que no me fuera a pasar ningún problema técnico
en el camino, en la ¿Que, transmisión. que tuviste que adaptar algo en tu domicilio? Porque hiciste clase, me imagino que es de tu casa. Claro, las primeras clases que hice, claro, me mostraba cómo sería cualquier reunión particular con el fondo de mi casa donde estaba instalado, pero ya la semana siguiente vi que eso debía cambiar cuando, porque pensé que se ve más serio con una presentación diferente, entonces adapté una sala que destiné exclusivamente para esta labor. Me preocupé tecnológicamente de que lo que vieran los alumnos sea algo bien profesional, que no vean, no sé, por el fondo de tu casa o cosas así, porque por experiencia propia yo ya había vivido clases online que yo había tomado y encontraba que se veía muy bien el profesor que yo estaba observando con un fondo distinto, que lo hacen con un efecto que es croma, y eso dije, yo lo voy a tratar de replicar y creo que me anduvo resultando y fue como un caballito de batalla que yo tuve. O sea, que lo que saliera por la pantalla de la clase que yo estaba haciendo, que se viera de calidad, Correcto. independientemente que si los contenidos hayan sido abordados de la mejor manera o si el alumno aprendió o no aprendió, que lo que se viera de entrada sea agradable, o sea, que se viera profesional y el alumno se sintiera motivado a estar por último año. Para ¿Sí? contextualizar, ¿en qué edades, en qué rango de edades haces clases tú de alumnos? Yo hago clases desde el séptimo básico al cuarto año medio. Correcto. Entonces, también obviamente pensando en eso, porque en uno de los colegios nos pasaron una herramienta, pero era pensada más para básica, donde uno se podía poner gorrito, mascarita, y realmente muy buena herramienta, pero para el trabajo que yo tenía no me iba a servir. Entonces yo opté por esta alternativa, que era que lo que vieran los alumnos vieran, no sé, el trabajo de un profesor que trabaja en una institución profesional, porque yo veía fotos de profesores de otros lugares del mundo, del país, en donde, no sé, se veía una ventana en el fondo, o el profesor no se notaba porque estaba a contraluz su cámara o el computador con respecto a la ventana, entonces era como, ya nos daban ganas de estudiar con el solo hecho de mirar al profesor en esas condiciones. Correcto. Entonces, era eso lo que yo quería conseguir, entusiasmo primero de tener a los alumnos ahí y después tratar de hacer lo mejor posible para que pudieran aprender lo que uno tenía preparado para ellos. Y el siguiente paso era preparar mucho material virtual. O sea, todo apoyarlo visualmente, porque ya que estábamos trabajando en un medio netamente visual, había que reforzar esa área para que eh, la clase sea más entretenida, más interactiva, que ellos pudieran ver y entender lo que se les estaba tratando de enseñar. Eso es algo que se te ocurrió a ti, digamos, que tú llevaste como valor agregado. O sea, lo que quiero decir es, no es algo que se le exigiera a los profesores, ese nivel. No, para nada. De hecho, no sé cómo serían las clases de mis colegas porque nunca tuve la oportunidad de ver una, porque no, quienes tenían acceso a las clases a través de la plataforma, los propios alumnos. Uno Correcto. como colega no podía ver la clase de otro profesor, por lo tanto no sé en qué situación hacían ellos sus clases, pero me imagino que era justo de la manera que yo quería evitar. Ya. Creo que debería ser así. Pero, Y ¿hubo alguna capacitación de alguien decirle, sabe qué? Me sería bueno que la cámara la pusieran acá, tuvieran tal iluminación, algo como por ese lado, algún consejo que le dieran a los profesores de cómo hacer este tipo de clase? la verdad que en uno de los dos colegios puede ser, pero al final quedaba mucho a criterio del profesor y según sus conocimientos y sus habilidades en la tecnología. Correcto. Todo lo que yo hice fue porque yo me propuse hacerlo. De hecho, no sé si mis jefes vieron una clase y pudieron comparar con otros colegas, no lo sé, porque lamentablemente no hubo la opción. Yo creo que ningún colegio se vio en condiciones de hacer una capacitación de algo que jamás pensaron que iba a ocurrir, porque todo esto ocurrió en menos de un mes. En marzo estuvimos hasta casi a fines de marzo en clases presencial y en abril prácticamente yo creo que ningún colegio pudo hacer cosas más que mandar guías. Yo creo que en abril todos mandamos guías.
por correo. Y después vino el tema virtual y ya no podíamos retornar al colegio porque en ese tiempo fue justamente cuando más estricto estuvo el tema de no ir a tu lugar de trabajo. En cuanto al ritmo, en cuanto a los horarios, ¿llegaron a tener un horario similar al horario presencial en cuanto a la cantidad de clases y a la extensión de las mismas? Por lo menos en uno de los dos colegios yo puedo decir que se hizo semanalmente para los alumnos el currículum completo. La diferencia estaba que si una clase presencial dura 1 hora y media, son 2 horas pedagógicas, virtualmente esa misma clase eran solo de 45 minutos. Lo cual uno puede decir, claro, pero aprenden menos, pero virtualmente esos 45 minutos, de hecho, se hacen muy largos, porque la clase por internet, por lo menos para mí, los contenidos que yo pasaba en 1 hora y media, en 45 minutos incluso me podía faltar materia. Presencialmente llegué a notar que todo es más lento. ¿Por qué? Porque no se dan un montón de cosas que presencialmente ocurren. Ya. Por ejemplo, entrar, saludar, que se sienten, que se queden en silencio, pasar la lista, rellenar el libro, que alguien hace una pregunta que se demora más de lo común, desorden. O sea, el trabajo virtual en ese sentido es más ordenado, pero a la vez hace que tus contenidos fluyan muy rápido, porque no Correcto. tienes ese feedback tan rápido como si estuvieras presencial, o no te toca la puerta, o no sé. Pero siempre la clase presencial va a tener muchos eventos o mini eventos que te van a hacer que tu clase no avance tan rápido como tú quisieras. Y virtualmente era todo lo contrario. O sea, no sé, pasar y pasar la materia, y si el alumno no preguntaba, o sea, o no había retroalimentación, más rápido pasaba el tiempo. Entonces me di cuenta que tenía que preparar muy bien las clases, hacer más contenido de lo que yo tendría o tenía presupuestado en una clase presencial, porque en la clase virtual entraba mucha más materia en los mismos 45 minutos. ¿Y qué hizo la diferencia que en un colegio llegaran a tener las clases similares en cuanto a horas, a cuanto a contenido, y en otro no? Enfoque, nada más que enfoque. Y ahí es donde yo te digo de que no hubo, esto fue simplemente la acumulación de buenas intenciones de todos los colegios de Chile. Cada colegio hizo lo mejor que pudo según su visión. Y en este caso, todos los colegios hicieron lo mejor que ellos creyeron que era bueno para los alumnos. Por ejemplo, el colegio que pasaba todo el currículum fue flexible en otros temas, que a lo mejor el otro colegio que no pasó todo el currículum exactamente como se hace en un año normal, fue más exigente en otro ámbito, y así cada colegio tiene su propia realidad. Correcto. Y me imagino las distintas alternativas que pudieron seguir otros establecimientos de Chile o de aquí mismo Puerto Aysén. Respecto del acceso a Internet, el acceso a los medios tecnológicos, en el colegio de los dos que tú mencionas, en el que tiene menos recursos, ¿notaste que fue un problema el acceso a Internet de los alumnos? Que para la realidad isenina, digamos, podrías decir tú que notaste sí es un problema, que la verdad que hay niños que no tienen los medios, de lo que te tocó ver a ti al menos. Sí, no, de hecho se nota una gran diferencia. O sea, si en el colegio particular subvencionado había, no sé, un 80 o 90% de asistencia, en el otro era el 30 o el 40. Correcto. Y, y, y yo creo que de ese 60% que a lo mejor estaba ausente, el 40 pudo haber sido porque no tenía las condiciones como para estar conectado a Internet. Así es que se notaba la diferencia en este caso económica por el hecho de tener o no los recursos tecnológicos a disposición. Bien. Era muy, muy evidente. En cuanto al trabajo que te tocó hacer, si tuvieras que cuantificarlo, ¿trabajaste lo mismo, más, menos que un año normal? Esto fue de menor a mayor. Ya. Nosotros, como te dije, a fines de marzo nos fuimos a las casas sabiendo de que teníamos 2 semanas sin poder ir al establecimiento hasta que el Ministerio de Salud o quien sea diga algo distinto. Y bueno, de ahí no volvimos. Y pasó prácticamente en mi caso todo abril en que estuve en la casa, y lo único
que trabajé fueron las guías que me pidieron para que los alumnos estén en training educativo, haciendo trabajo escolar en la casa. Y de a poco ya apareció la primera clase, después apareció la segunda clase, y entre los dos colegios después pasó ya en junio, yo ya tenía una carga académica bastante apreciable que me hacía en ese momento ya estar trabajando incluso más que en un año normal, porque había que adaptar todo lo que tú hacías de manera presencial con tus materiales físicos, hacerlo virtual. Porque como te comentaba anteriormente, mi intención principal era que lo que se viera en la pantalla sea de mucha calidad. Entonces, todo lo que las clases que hacía, las preparaba de muy buena manera, tanto con presentaciones, con videos y todo lo necesario para que complemente muy bien lo que yo estaba enseñando, y eso tomaba horas. Para hacer una clase de 45 minutos, yo creo que trabajaba 2 o más para preparar las diapositivas y los videos que mostraban en cada una de las clases. Entonces, en ese sentido, yo creo que se trabajó mucho más, pero también hay que reconocer, por lo menos desde mi punto de vista, que es solamente una de miles de realidades. En otro fue bastante también, ¿cómo decirlo? No relajante, pero sí como un cambio de aire en tu vida profesional, porque la verdad que la vida de un profesor es bastante esclavizante, especialmente en el mundo presencial, y esto como que vino a darme un aire distinto de estar en el colegio, con los alumnos, con todos los pros y los contras que eso lleva, y fue un año distinto. O sea, claro, se terminó trabajando más a lo mejor en algunos aspectos, pero también tu mente estuvo como viviendo un proceso nuevo que hace que a lo mejor el retorno sea como haber estado, no sé, mentalmente de vacaciones. No sé. Si tuvieras que, ya se puede hacer creo que un balance. Hablando de una clase normal, presencial, como lo teníamos regularmente hasta el año 2019 y las primeras semanas del 2020, versus una buena clase a distancia. Cualitativamente, ¿qué tan superior es, por ejemplo, la presencial o no es tan superior la presencial? ¿Son similares? Sobre todo, tal vez particularmente lo que enseñas tú no es 2 más 2, lo que enseñas tú se relaciona más bien con el arte. Entonces, ¿cómo lo viste? ¿Cómo podrías tú decir cómo podrías hacer esa evaluación tú de qué tan necesaria es la clase presencial? Si es muy necesaria por esto, realmente, si se hace bien la otra, es equiparable. Sí, yo tengo muy clara la respuesta. O sea, eh, dependiendo la asignatura que hagas, la clase virtual puede ser incluso superior a la presencial. Como tú decías, yo estoy ligado al área del arte y tuve que hacer la clase teórica y la clase práctica. Correcto. Entonces, la clase práctica se hizo más difícil. Eso no quiere decir que los jóvenes que estén al otro lado de la pantalla no puedan aprender, pero se necesita harto de su voluntad para que eso resulte. Pero todo lo que tuve que hacer teórico, con lo que te comentaba de las diapositivas, las presentaciones, los videos, o sea, la clase teórica de ese mismo arte, Sí. para mí fue sumamente enriquecedor, porque creo que lo pude hacer mejor que en la misma aula, en Ah, mira. donde en esa aula a lo mejor iba a estar llamando la atención a los que no están desordenados, o el que tenía intenciones de aprender no iba a poder porque sus compañeros no estaban haciendo ruido. En cambio, en el formato virtual, la clase se puede tomar como personalizada, porque el joven está solo en su casa, escuchando con audífonos o no la clase del profesor, y nadie lo está molestando con respecto a esa clase. Imagínate las letras, la historia, eh, todo lo que tenga que ver con contenidos escritos que te hagan una clase virtual, debiera ser igual o superior que
de forma presencial. Sí, no sé cómo lo hicieron los colegas de educación física, no sé cómo se habrán adaptado. Ahí yo creo que es totalmente distinto. Complicado hacer deporte a través de una pantalla, pero los ramos teóricos, sumar, multiplicar, te lo pueden enseñar a través de una videoconferencia o en este caso a través de una transmisión por alguna plataforma que ocupe algún colegio, perfectamente. ¿Cómo podían enfrentar el problema de la distracción de estar viendo el teléfono con WhatsApp de los alumnos? ¿Había alguna manera o era simplemente el compromiso de los padres o de los alumnos? Claro, ahí solamente, por lo menos en la realidad que nosotros vivíamos, era aceptar lo que nos tocara. Por ejemplo, teníamos el inconveniente de que nadie se mostraba en pantalla, Ya. cosa que yo pensé que no iba a pasar, pero no teníamos ningún argumento legal ni de reglamento interno que dijera lo contrario, porque no estábamos preparados para eso. Así es que había que trabajar de la mejor manera, pensando que ellos podían estar presentes realmente o presentes solamente con el computador conectado. Pero eso ya se escapaba de nuestras manos. Nosotros por ahora hicimos todo lo posible por hacer las mejores clases y del otro lado de la pantalla ya dependía de ellos, de sus padres o de quienes estuvieran a cargo ahí en ese hogar. También descubrimos que habían jóvenes que estaban solos y que nunca se conectaron y que los papás nunca supieron que se conectaron. Todas esas cosas pasaron. Uy, qué Pero terrible. si esto quedara definido, por algún motivo debiéramos seguir, obviamente los reglamentos internos debieran cambiar y mejorar todo eso que no hemos podido exigir hasta el momento porque no nos correspondería. Pero sí, yo creo que habría que velar porque ese joven no toma el celular durante la clase, habría que velar porque ese joven encienda la cámara y saber que no está viendo realmente y no es que haya un conectado, pero que realmente se fue a ver televisión o a hacer otra cosa. ¿Y de las evaluaciones que hicieron, pudieron detectar más o menos efectivamente esa situación de más o menos quiénes le prestaban atención y quiénes no? O sea, ¿se notó más o menos eso? O se mantuvo el rendimiento de los jóvenes que traían en los años anteriores? No, yo creo bueno, por lo menos en las dos realidades que a mí me tocó participar, esto fue pensado como para que todos los jóvenes pudieran tener éxito. Ah, ya, O sea, no perfecto. fueron evaluaciones como si fueran de manera presencial, eh, porque a lo mejor eso habría creado algún tipo de problema aparte, pero yo creo que todos salieron beneficiados y el que no lo hizo es porque ya simplemente no estuvo con las ganas de sacar su año adelante, porque todo lo que se hizo en cuanto a evaluación y para que ellos saquen su curso adelante, se hizo todo mucho más fácil y ellos solamente tenían que cumplir con las guías o con los trabajos que le daban y lo cual era de un nivel mucho menor a que si hubiésemos estado de manera presencial. Por lo tanto, el que no cumplió con eso es porque no lo quiso hacer. Pero el que lo hizo, yo creo que pudo haber tenido mejor promedio que en cualquier otro año de enseñanza que haya cursado. ¿Pero no crees que de repente puede ser un problema cuando en la casa no están las condiciones como para mantener ciertos niveles de concentración? Cuando son casas de repente pequeñas, hay hermanos que andan dando vueltas, eso también puede ser un problema de repente, pienso yo. Claro, por supuesto que sí. Entonces, consciente de todos esos problemas, es que por lo menos en estos colegios donde yo trabajo se le dieron todas las facilidades, todas, todas, todas. Incluso hasta en unos, no, en los dos, se le daban la opción de que el que no pudiera imprimir su guía vaya a los colegios y la retire. O sea, todas las opciones posibles. Uno de los dos colegios eh, dio tablet, eh, planes de internet para los alumnos de más escasos recursos para que nadie quede fuera de esto. Opciones se dieron y a todo nivel. Unos más, otros menos, obviamente porque son distintas administraciones, algunos con más recursos que otros, pero de que se ayudó dentro de lo que era posible, se hizo. Y muchos alumnos no quisieron simplemente
tomar la opción de la clase virtual. Eso ocurrió en algunos casos. Pero sumando y restando, yo creo que lo que se hizo fue milagroso, porque no nos avisaron con un año de anticipación que el próximo iba a ser virtual. Entonces, lo que se hizo fue muy bueno, tomando en cuenta la nula preparación que teníamos. Y se sacó adelante y se trató de hacer de la mejor manera. Obviamente todo se puede mejorar y ojalá así sea este año si es que debemos seguir, si tenemos que seguir de esta forma. Obviamente todos tendríamos que mejorar de alguna manera, aprender de algunas lecciones que pudimos ver y mejorar, porque queramos o no, sea bueno o sea más malo el sistema virtual, es lo que finalmente yo creo que se viene. Y ahora, bueno, vamos a pasar a una experiencia que está a 67 kilómetros. eh, Aquí es Coyhaique y una realidad distinta porque es una realidad de niños más pequeñitos. Así que la experiencia del amigo Carlos, cómo vivió desde de lo poco que me imagino que alcanzó a tener presencial del año 2020, y cómo fue este proceso y un poco lo mismo, las habilidades que tuvo que desarrollar, lo que tuvo que hacer, las exigencias que tuvo académicas, cómo enfrentó este proceso. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en realidad pasó algo bastante parecido en un principio a lo que le pasó a Claudio. En marzo, ¿cierto? Alcanzamos a estar 2 semanas. Recuerdo que el viernes de la segunda semana ya se comenzó a hablar que probablemente el lunes no volvíamos. La verdad que comencé a dar vueltas en mi cabeza cómo iba a poder mantener contacto con mis alumnos así de esta manera, ya que probablemente íbamos a empezar a quedarnos en la casa. Se me ocurrió hacer un canal de YouTube, pero no tenía yo las herramientas, los conocimientos para hacer uno. Así que fui a hablar con el encargado de computación de la escuela y le expliqué mi idea. Y le dije que mi intención era poder grabar ahí las lecciones, que trabajaríamos con los textos escolares. Entonces él me hizo el canal, después que ya tenía todo listo, ¿cierto? Me pasó la clave, el correo, etcétera, todo lo que yo necesitaba para poder meterme. Así comencé entonces a probar, primero haciendo videos en vivo, digamos, con YouTube, que era la única forma en que sabía hacerlo. Entonces ahí iba explicando más o menos las actividades según como yo podía, sin tampoco poder compartir una ventana ni nada de eso, porque no me manejaba en ese tema cómo poder proyectarlo hacia afuera. Entonces ahí estuve comenzando a grabar algunas cosas y ya el día lunes de la semana en que ya no volvimos, me lancé con actividades ahí en ese canal. Le planteé mi idea a la jefe de UTP, le pareció muy buena y me pidió que se la diera a los demás colegas. Le compartí la idea al resto de los colegas y bueno, les dejé abierta la invitación. Si es que alguien también quería enviar algunas cosas, las podíamos subir al canal también. Así que así partió todo. Poco a poco comencé a ver de qué manera podría hacer que estas clases o estas actividades sean más entretenidas. Lo bueno es que de cierta manera en la escuela se abrió la forma en que cada profesor pudiera hacerlo mejor, digamos, como no había nada claro, para poder seguir trabajando con sus alumnos. Cuando me preguntaron, ¿cierto? Había que mandar un informe de cómo iba a trabajar y todo eso. Ahí yo expliqué que iba a hacer las clases numeradas con fecha y con las páginas que aparezcan claramente en cada uno de los videos para que así los alumnos puedan ir basándose en la numeración para seguir el orden de las clases. Y bueno, y con esto me ahorré todo el tema de poder hacer guías, que otros colegas sí se fueron por esa vía, entonces tenían que preparar guías, material impreso, que tenían que después ir a la escuela a ciertos días a entregarlo. Yo me preocupé de entregar solamente los textos que acostumbrábamos a dejarlo en la sala y con eso comenzamos a trabajar. Como yo trabajo con niños pequeños, yo tengo un tercero básico, entonces siempre estoy tratando de buscar alguna forma de hacer que ellos se interesen y se motiven más. Después ya comencé a relatar cuentos para poder hacer algunos acompañamientos también, ya que la parte, digamos, de la información, de la entrega de contenidos ya la tenía vista por el lado de que la iba a ir subiendo al canal de YouTube. Entonces me empecé a preocupar un poco de la contención también de los niños. Había muchos niños que estaban
más deprimidos, otros que estaban solos en casa porque los papás trabajaban, entonces habían varias realidades distintas. Otros que tuvieron que irse al campo y no tenían internet, también otros que simplemente no tenían los medios económicos para poder tener internet ni un celular. Entonces, que fueron los menos, sí, en realidad la gran mayoría, yo diría que de los 33 alumnos que tenía, unos 27 por lo menos pudieron trabajar activamente con la información que se entregaba por YouTube. También pensando un poco en que YouTube es una plataforma mucho más amigable para poder verla en los celulares y que no necesitas de una clave ni nada de eso, entonces también esa fue una de las cosas que me motivó a hacer ese canal. Y después, bueno, por el lado de la contención emocional, ya empecé a juntarme con ellos los viernes en la noche, donde yo les contaba algunas historias sobre diferentes temas, ciencia ficción, terror, aventura, etcétera. Y cada vez la fui perfeccionando más. Después con un día introduciéndome el celular, se me ocurrió y dije, ¿cómo quizás habrá alguna aplicación que tenga efectos especiales? Y empecé a buscar y de repente encontré una que se llamaba FX Guru, que era bien simple, o sea, tú tenías que grabar el video, filmar y la misma aplicación te ponía el efecto que tú querías. Entonces así comencé a hacer pequeños videos de la escuela, cuando a veces tenía que ir a la escuela, estaba vacía, entonces grababa algunas partes de la escuela y después le ponía, no sé, un platillo volador que venía llegando, algún efecto, algún rayo para abrir una puerta, no sé, cualquier cosa entretenida y después todas esas cosas las iba subiendo al canal de YouTube y así iba tratando de estar un poco más cerca de mis alumnos. ¿Cómo fue la recepción de los niños y de sus familias en cuanto a esta forma de pasar el contenido? Bueno, los papás estaban bien abiertos a cualquier tipo de intención de parte de los profesores como para poder acercarse a sus alumnos y mantenerlos acompañados y que no se pierdan, ¿cierto?, de todos los contenidos. Claro, ellos agradecieron bastante el tema de que fuera por YouTube, ya que eso hizo de que muchos niños pudieran verlo por el celular, por ejemplo, por el celular de la mamá, el celular de la abuela, y poder ver las clases cuando ellos tuvieran tiempo. En ese sentido a los papás les gustó bastante y después el tema del acompañamiento con las historias, también ellos después comenzaron ya a tener un panorama familiar con respecto a eso. Yo comencé ya a perfeccionar un poquito más, después ya empecé a usar el Filmora y el Snap Camera, con el cual pude ir perfeccionando mucho más los videos que preparaba y así comencé a hacer diferentes temas relacionados con cuentos que yo mismo creé sobre la región, basados en alguna canción en especial, sobre Navidad. Y claro, y eso a mí me dio una herramienta que no manejaba, que no conocía y que a la vez me dio mucha motivación para poder trabajar con ellos porque me entretenía bastante con el tema. Entonces, en ese sentido, sirvió bastante, digamos. A los apoderados les gustó. Yo igual siento que ahora que terminó este año aprendí algo más, una herramienta nueva, que perfectamente la puedo seguir aplicando en las clases presenciales. La situación de los niños que se quedaron un poco rezagados por la carencia de recursos. ¿Se pudo hacer algo por ello? Sí, claro. Yo me comunicaba con ellos por WhatsApp, por texto y claro, ahí yo les iba dando la información de qué páginas tenían que usar. Y en otras asignaturas que no me corresponde hacer, yo me preocupaba de sacarles las fotocopias y dejarlas en la escuela para que las retiren. Una de las cosas que vi en tu canal, que tiene que ver un poco con la interrogante que tenía Claudio, de cómo hacer las clases de educación física, no es tu asignatura, pero así como dijiste en un comienzo de que le ofreciste a algunos colegas que subieran contenido a tu canal, yo recuerdo haber visto, sí, una clase de educación física donde el profesor hacía unos ejercicios acompañado, no sé si sería su hija, pero era una niña que lo acompañaba, así que demostraba ahí cómo hacer los ejercicios, la rutina. Sí, digamos que esa era como la intención de que los niños se movieran, digamos, en casa. Lamentablemente, bueno, de ahí ya dependía de los padres motivarlos a que hagan las rutinas, pero por lo menos los colegas se preocupaban. De hecho, hay más de un video donde ellos muestran distintas rutinas que los niños tenían que realizar y después tenían que mandarles algunos videos de vuelta, mostrándoles algunos ejercicios que
que ellos hacían en la casa. En cuanto a las instrucciones que les daban, me imagino que a nivel de colegio les decían que tenían que pasar determinado contenido. ¿Cómo pasarlo? ¿Quedaba a libertad de ustedes? Mira, en un principio nos pidieron que no pasemos contenidos nuevos, solamente lo que habíamos alcanzado a ver en clases, como repaso. Correcto. Y bueno, fueron 2 semanas de clases, así que era muy poco, pero así comenzamos a trabajar como repasando más que nada, haciendo repaso y afianzando quizás lo que venía de segundo, y trabajando contenidos que eran más bien transversales en lenguaje, en matemática. Por ejemplo, lo que era comprensión de lectura, escritura. En mi caso teníamos que ver las adición, sustracción y multiplicación. Y de eso, bueno, vimos lo que era adición, sustracción, pero siempre te queda esa sensación de que no estás seguro si todos adquirieron el conocimiento de la forma en que uno quisiera, por distintas razones. O sea, yo desconozco en qué contexto veían los videos en su casa. Dentro de la comunicación que tenía con los apoderados, sabía de que algunos, por ejemplo, iban más atrasados, otros iban al día, otros, no sé, el niño ya no quería hacer nada. Entonces, cada familia era una situación distinta. Pero por lo que observo, igual era una dinámica distinta, por ejemplo, a la que tenía, a lo menos en uno de los colegios que trabaja Claudio, porque tengo la impresión que no eran clases propiamente tal de tal hora con tal contenido, sino que era más bien un acompañamiento, guía dentro de tu canal. Vi que dentro de las actividades que tenían que ser, por ejemplo, en un libro, contestar algunas preguntas, tú lo ibas guiando más o menos por dónde iba la cosa, recuerdo. Claro, como bien dices tú en mi caso, porque en este sentido cada profesor proponía lo que mejor pudiera hacer, digamos. Correcto. Y hay otros que, claro, hacían clases fijas, tal día a las 3 de la tarde, no sé, el martes a las 10 de la mañana, y hacían ese trabajo también. Entonces, en ese sentido, como que fue bien flexible el tema. No así como se veía en este año, que ya las cosas están un poco más definidas ya. Ya sabemos cómo se viene, si es que vamos a estar a distancia, pero el año pasado fue algo más flexible, incluso no hubieron notas, digamos, solamente conceptos en cuanto a la participación y comportamiento de los niños a distancia. Bueno, les agradezco montones porque como quiera que sea, esto va a quedar como un documento histórico de lo que se vivió en un momento bien acotado y esperemos que distinto, esperemos que anómalo y que no se repita. Bueno, la despedida partamos también al mismo orden de Claudio. Agradecer a todas las personas que hayan oído esta grabación. Decirles que, bueno, seguimos trabajando como docente. Este año 2021 seguro se viene con nuevos desafíos, a lo mejor parte de los mismos del año pasado, pero yo creo que en gran manera va a ser distinto y de mejor manera todo lo que podamos hacer de aquí en adelante para sus hijos o para cualquiera de los diferentes alumnos que hay a lo largo de Chile. Así es que tengan confianza, vamos a hacer lo mejor que el año pasado, así es que vamos a superar la pandemia y todo yo creo que en algún momento va a volver a ser normal como en algún momento lo fue. Así es que eso, me despido y nos estaremos viendo en otra grabación como esta. Así que hasta luego y que estén muy bien. La despedida, Carlos. Sí, bueno, claro, yo creo que tomar en cuenta de que las cosas probablemente en este año van a ser un poco combinadas quizás entre presencial y a distancia, no angustiarse quizás por lo que va a pasar en abril, sino que yo creo que ir viviendo mes a mes, ya que no sirve mucho planificarse muy allá con respecto a esta pandemia. Sigue siendo todavía todo muy reciente, experiencias nuevas que nos van a tocar vivir en este 2021 como docentes, y esperemos que las cosas sigan mejorando, ¿no? Bueno, y me despido también, en este caso, agradecer a la gente que ha escuchado esta conversación que salió, para mi sorpresa, más larga de lo que tenía esperado, así que bastante grato. Y bueno, desearles lo mejor para este 2021, para los alumnos, para toda la gente de la Patagonia, particularmente la Patagonia Icenina. Así que nos despedimos y será hasta la próxima.